El último remake de Resident Evil ha sido un éxito, o mejor dicho, los últimos remakes de esta franquicia. Desde Resident Evil 6, Capcom ha sabido cómo regresar a su franquicia más exitosa a sus antiguos años de gloria. Pero esto no ha hecho más que empezar, pues múltiples títulos ya están siendo preparados para los próximos años. Se dice que los próximos 10 años estarán plagados de nuevos juegos. Tras el último remake, muchos dudaban si Capcom estaba llevando por buen camino su franquicia más rentable, y es que no parecería tan necesario el sacar un remake de un juego que hasta día de hoy se ha conservado bastante bien. Pues esas dudas ya no existen. Resident Evil 4 Remake salió y no ha hecho más que dar alegría a los fanáticos de la saga. Nada se recortó, nada cambió, fue un juego que llegó para mejorar al original y superar en muchos aspectos a su versión de 2005. Haciendo pensar a los fans que es muy buena idea hacer remakes de los próximos juegos titulados. Pues bien, según el filtrador CriticSide oficial, quien se ha movido más que todo en filtraciones de películas y que fue uno de los primeros en atinarle a casi todo No Way Home, con los 3 Spider-Man incluidos, ha tratado de responder la duda de cuáles son los 5 Resident Evil que están en desarrollo. Ahora bien, según sus propias palabras, el próximo gran remake sería Resident Evil 5, algo que cuadra bastante bien con lo ya informado anteriormente, llevando más de 2 años de producción y siendo desarrollado de manera simultánea con Resident Evil 4 Remake, siendo también el mismo equipo de trabajo. La fecha de lanzamiento no parece ser tan próxima, por lo que es más probable que este título salga en 2026, aunque el filtrador diga que es posible verlo en 2025. Cosa que no cuadraría tan bien al saber que lo más probable es que el próximo juego lanzado sea el 9º de la saga. Aún así, nos deja saber que el proceso del desarrollo va muy rápido, estando casi grabado la mayoría de los audios del juego. A su vez, destaca que el propio juego explicará más las motivaciones de Wesker, teniendo segmentos que nos explican su historia y su desarrollo como un personaje a lo largo de la saga. No menciona si es posible que sea un personaje jugable, pero si es así como se moverá la historia, podría serlo perfectamente. Además, destaca que después de tantos rumores sí habrá un remake de Código Verónica, el cual será canon y podría desarrollarse entre Resident Evil 4 y 5, algo bastante raro recordando que en principio este juego era el verdadero Resident Evil 3, pero por cuestiones de contratos con Sony terminó siendo un título aparte. Aún así es un juego que sí o sí necesita un lavado de cara, pues su jugabilidad, gráficos y mecánicas utilizadas han envejecido de una mala manera. No obstante, el filtrador no se atreve a decir quién podría estar a cargo de dicho remake, pues la información no parece estar tan contrastada. Independientemente de cuál sea la información, este juego merece un remake, antes que el propio Resident Evil 4 o 5, pues es un juego en donde la historia de Claire se profundiza más. Recordemos que el segundo juego, su misión y su visita a Raccoon City no fue más que para encontrar a su hermano Chris, cosa que hasta ahora no se ha explorado en ningún juego que ha venido después del Resident Evil 2 Remake, por lo que esperemos que esta información sea cierta. Aquí el filtrador comenta que existen 2 juegos más en etapa de desarrollo, pero que se han manejado con total secretismo que es muy difícil saber cuáles son. Se comenta un posible remake de Resident Evil 6 y sabiendo que ya tenemos 4 juegos enumerados con sus respectivos remakes, no es algo de extrañarse que pudiera suceder. Si el siguiente camino es el 5º, pues el siguiente a ese será el 6º. Resident Evil 6 es un título muy criticado, pero uno de los más vendidos. Es un juego con mucho potencial, pero que a su camino hacia la acción lo llevó a ser uno de los menos queridos por los fans. Por lo que sería un remake que, pese a que mantenga todo lo inicialmente mostrado, sería un mal juego en papel. Teniendo entonces que hacer una reestructuración masiva en cuanto a la trama, que se maneje en la historia y las mecánicas que se presentan en las mismas. Recordemos que uno de los principales miedos que se tenía del cuarto juego era su camino más hacia la acción, no sabiendo cómo Capcom iba a manejar esto en su remake. Sin embargo, esos miedos se fueron disipando cuando vimos que tanto la ambientación como las mecánicas fueron totalmente cambiadas para darle un toque tétrico al juego, así que lo mismo podría pasar con el 6º juego. Recordemos que esto es una simple suposición, pues ni el filtrador se atreve a darlo como algo confirmado.
Siguiendo con los remakes, parece ser que estamos ante lo nunca antes visto, ya que el próximo juego apuntaría a ser un remake del primer Resident Evil, algo que suena bastante loco pero que ha sido inundado de rumores en la red desde que salió el segundo juego totalmente hecho desde cero. Pues recordemos que en la época del Xbox 360 y del PlayStation 3, Capcom quiso volver a sacar su primer juego, pero esta vez de una mejor manera, tal cual estaba pensado en sus inicios, pero que pese a sus limitaciones técnicas no se pudo hacerse. Ahora, luego de esta ola de remakes, de los cambios de historia que se han producido y de las mecánicas que han sido totalmente cambiadas, ¿por qué el juego que inició todo no tendría el privilegio de unirse a esta familia? Y es que pese a ser considerado como uno de los mejores juegos, el remake del primer juego se queda atrás en muchos aspectos de los juegos que fueron lanzados después de este. El filtrador afirma que este proyecto es el más lejano, pues ni siquiera sería título de la actual generación, sino uno de los primeros juegos en lanzarse en la próxima PlayStation 6 y Xbox. Pues los desarrolladores quieren que este juego sí valga la pena y que sea un punto de inicio para algo nunca antes visto a nivel visual, por lo que la decisión de sacarlo en la próxima generación de consolas sería por esto. Por último, evidentemente uno de los juegos en desarrollo sería Resident Evil 9, pues este personalmente es el que veo más cerca a su lanzamiento, siendo posible para el próximo año según distintos filtradores. Se dice que Capcom ha sido muy cuidadoso en su desarrollo, pues se pretende que este noveno juego de la saga sea un semi-reinicio de la misma. Critics Eye oficial comenta que veremos en dichos juegos a los antiguos personajes y a nuevos, combatiendo una amenaza un tanto dejada atrás en los últimos juegos numerados, los zombies, muy parecido a los ganados de Resident Evil 4 pero tomando lo visto en los últimos juegos. Al igual que en el anterior, Capcom desea que este sea uno de los mejores juegos en tema de gráficos, siendo catalogado como el juego de la franquicia más detallado, visualmente hablando. Ya anteriores filtradores han dicho que este es el principal juego en desarrollo de Capcom, pues lo ve como el juego más importante de su franquicia y de su empresa que saldrá en estos últimos años. No niego que dicha filtración pudiera ser cierta, pues viendo el rumbo de la saga pareciera que sí o sí estos juegos saldrán en algún momento. Sin embargo, apostaría más a que antes de algunos juegos saliera algo más, como un multijugador, un spin-off que aporte a la trama de la saga. Terminando, se dice que múltiples películas también están siendo pensadas para su desarrollo, teniendo de inspiración a lo visto en el remake de Resident Evil 4 y Village, además de los planes de otro reinicio total que siempre están sobre la mesa. Se dice que nuevamente Sony sería el encargado de realizar estas películas, por lo que en este sentido solo nos queda rezar y esperar que no sea una decepción más, como ya lo ha venido siendo lo mostrado a Resident Evil en la gran pantalla. Bueno, esto fue todo por hoy. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta noticia y cuánto de veraz le das a la misma. Estaremos encantados de leerte.